Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este hermoso regalo de la vida. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes a su humilde programa Lecturas de Esperanza. Por favor, les quiero invitar a que leamos allí en el libro de Salmos. Leamos en el libro de Salmos el capítulo 105 y leamos por favor los versículos 42 al 46. Reza las Sagradas Escrituras. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El término Egipto. Bueno, estamos tratando del libro de Éxodo, ¿verdad? Y ahora pues hablaremos ahí en particular de los capítulos 5, capítulo 6, varios versículos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos frustrados? ¿Te has sentido desanimado? ¿Desanimada alguna vez? Descorazonados, frustradas. Así se sentían los hebreos en Egipto. Ahí lo podemos leer en el libro de Éxodo. Nosotros. ¿Quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionada, insatisfecho e incluso abandonado? Egipto viene de la palabra hebrea Mitzrayim, una forma dual derivada, según los estudiosos, de la raíz etzur, que significa atar, encerrar, asediar, oprimir, presionar con fuerza. También de matzar, que significa atar, confinar o limitar. Un doble amarre, una doble sujeción, asedio. Egipto mantuvo al pueblo de Dios no solo en esclavitud física, sino también en esclavitud mental, espiritual, a causa del temor y bajo el yugo de su panteón de dioses. Necesitaban ser liberados de esa doble esclavitud para poder amar y servir al Señor con todo su corazón, con toda su mente y su fuerza, desde lo más profundo de su ser. Por eso es que Dios lo primero que hace es libertarte, romper con los yugos, con ese yugo, con esas cadenas que te han atado por tanto tiempo. Dios ordenó 7 veces al faraón por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1, 7:6, 8:1-20, capítulo 9:1, versículo 10:3. Veamos también la frase condicional negativa, allí en Éxodo 8:21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén, dijo Dios. No había manera de que el monarca no entendiera el requerimiento divino. Sin embargo, la respuesta del faraón fue sorprendente. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Mira la osadía de este hombre.
¿Cuántas veces nosotros también decimos, ¿y quién es eso? ¿Quién es este Dios? Yo no sé, con mucho respeto, no sé desde la cultura donde eres, que me estás escuchando ahorita, pero puede ser que nunca has escuchado del Dios creador del cielo, de la tierra, de la mar y de las fuentes de las aguas. Por eso, gracias por permitirme leer a tu vida. Bendito sea el Señor. O puede ser que tú ya hayas escuchado de Dios. Y como digo, puede ser que le has oído de Él, pero todavía no le conoces. El faraón veía en los hebreos una mano de obra útil y barata. ¿Y cómo que lo voy a dejar escapar? No. Trabajaban como esclavos para Egipto. Y los trataron. Los egipcios, el mismo faraón, disfrutaba de los beneficios, por supuesto, de la labor que los israelitas realizaban. Éxodo 1:11. Cuando Moisés presentó la exigencia de Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿cuál fue la actitud de este monarca frente al mandato del gran yo soy? ¿Cuál fue la actitud? La actitud fue de desafío. El faraón desafió, ignoró y rechazó la demanda divina. Desafió, ignoró y rechazó. Esta es la razón por la que en las partes proféticas de las Sagradas Escrituras, Egipto representa un poder antagónico, agnóstico y ateo contra el Eterno, contra su ley eterna y su pueblo. Egipto no respetó al verdadero Señor viviente y lo sustituyó por su propio orgullo, sus dioses, su fuerza y su opresión. El faraón, por su parte, se creía divino. Óyeme, cuando nosotros andamos creyéndonos lo que no somos, tengamos cuidado. Bueno, el faraón se creía el hijo del dios Ra, lo cual estaba detrás de su arrogancia y confianza en su presunto y suprema inteligencia. En la obra titulada El conflicto de los siglos, respecto de la actitud del gobernante egipcio, páginas 272 a 273, se lee de la siguiente manera. De todas las naciones mencionadas en la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió, con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando Moisés se presentó ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso
y sorprendente en la historia de Francia, allá por el siglo XVIII. ¿Recordamos lo que pasó? Sé que a los que les gusta historia, ¿verdad? O aunque no les guste, pero lo han leído, la Revolución Francesa. Por lo tanto, Egipto es un símbolo del poder humano que no confía, que confía en sí mismo. Es un símbolo del sincretismo, del ateísmo, del secularismo e incluso del paganismo, con sus dioses y poderes espirituales. Un poder que se opone rotundamente a Dios, con o sin el colchón religioso, y que rechaza la autoridad del Altísimo. Esto se demostró claramente en la época de la Revolución Francesa, que mostró su poderío ateo y el orden que había ahí se desordenó totalmente, se quebró, se opuso totalmente a Dios. No creemos en Dios. Poder ateo, opuesto a Dios, a su ley, a su pueblo, a la verdadera religión y al orden establecido. Esto es tipificado por el faraón de Egipto, el rey del sur, como dice ahí en Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3, leámoslo. Isaías capítulo 30, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecer con la fuerza del faraón, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 3. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Mira lo que estaba predicho. A través de sus testigos fieles, Dios, sus testigos fieles, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos ha mostrado a nosotros, proféticamente, en quién deben estar puestas nuestras esperanzas y nuestra confianza. Quiera Dios que también tú pongas tu confianza en el Altísimo. Quienes confían en el Egipto espiritual serán avergonzados. Escuchemos entonces el consejo del Eterno. Sigamos la guía de Dios Espíritu Santo, que nos está convenciendo del pecado, de justicia y de juicio. No sé si en este momento te encuentras en una situación triste, peligrosa, turbulenta en tu vida. Cuando estamos angustiados nosotros, ¿verdad? Tristes, abatidos o desanimados, se nos hace difícil confiar en lo invisible. Se nos hace difícil confiar o dar por realidad las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque las circunstancias que nos rodean nos hacen experimentar solo la realidad que pueden apreciar nuestros sentidos. Lo que estamos pensando. Y no nos alcanza la mente, ¿verdad? Para espaciarnos en la declaración fiel de nuestro Señor Jesucristo, de sus promesas. Allí, según Éxodo 6, 6 al 8, nosotros vemos, ¿verdad?, la gran fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Bueno, leamos por favor en Éxodo capítulo 6, leamos por favor el versículo 6 y 8. Dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los... estaba leyendo el 5 en este momento. 6, 7
Leámoslo, por favor. Capítulo 6 de Éxodo, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bendito sea el Señor. Estas son palabras para ti también. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es un Dios de pacto, un Dios que recuerda sus promesas. Hagámoslas propias. Te invito a que las hagas propias. Ahí en esa situación que tienes en este momento, ¿verdad? El gran yo soy rememoró la promesa a los israelitas cautivos que habría hecho ya a Abraham en Génesis 12:7. El momento apropiado había llegado. Hoy Dios asegura que cumplirá su pacto y Él intervendrá en favor de su pueblo. Y Él te asegura también. Recuerda el pacto que ha hecho contigo, porque tú también has hecho un pacto con Dios de amor. Y va a cumplir, va a intervenir en esa situación que estás, en el nombre del Todopoderoso. Dios animó a Moisés a que declarara firmemente a Israel que la promesa divina ciertamente se cumpliría. Y se va a cumplir en tu vida también. Ya tú has decidido por Dios. Dios ha roto las cadenas que te ataban de los espíritus demoníacos. Ahora Dios va a intervenir. Ten la seguridad. Y aunque la situación no se vea clara, confía en las promesas del Señor. Alabado sea Jehová. Yo soy el Señor. Se repite 15 veces en Éxodo, especialmente en la sección referida a las plagas. Éxodo 6:12, 8:29, 7:5, 10:2, 12:12, 15:26, 29:46, 31:13. El Señor proclama su íntima cercanía y su amoroso cuidado hacia su pueblo. Y lo declara hoy también. La cercanía hacia ti. Porque aquí hay un pueblo invisible de Dios que está en todo el mundo, ¿verdad? Un pueblo que respeta el gobierno de Dios, que guarda los mandamientos del Señor y tiene la fe de Jesús. Te invito a entrar a ese pueblo. Tú que me estás escuchando y que todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, ven a pacto de amor con Él, porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Aunque ahorita no lo veas claro, vendrá el día en que Dios también mira las promesas que le hizo. El Señor proclama su íntima cercanía con su amoroso cuidado hacia su pueblo en 4 acciones redentoras en favor de su pueblo que el Eterno promete en favor tuyo también. Los sacaré. La forma aquí, jifil, del verbo yatzá, significa hacer salir de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Él te hace salir debajo de esa carga pesada en la que estás. Número 2, los libraré. La forma jifil del verbo natsal significa rescatar, arrancar, liberar, salvar de su servidumbre. Eso es lo que Dios te promete a ti también. Te promete rescatarte, te arranca, te libera, te salva. ¿Tú lo quieres? Bendito sea el Señor. Número 3, los redimiré, Gaal, con brazo extendido y con grandes juicios. Número 4, los haré, Lajkaj, literalmente es tomar como mi pueblo, y seré Hayaj, su Dios. Eso es lo que Dios quiere para ti también. Tomarte como su hijo, como su hija, y ser tu Dios personal. Bendito sea el Señor. ¿Lo aceptarás tú? Alabado sea el Señor. A continuación y por primera vez, en el libro del Éxodo, el Señor proclama que ustedes, los hebreos, los israelitas, tú, parte del Israel espiritual de hoy, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Éxodo 6:7. Antes, era el Señor quien conocía la opresión
el sufrimiento y la aflicción. Pero ahora, su pueblo conocería a su Dios. Ha llegado el momento en que tú también conozcas realmente a tu Dios. Alabado sea el Señor. Estamos preparados. Sigue confiando en Él. El Señor añade 2 promesas. 1, los llevaré a la tierra que juré a sus padres. Éxodo 6:8. 2, se la daré por heredad. Éxodo 6:8. La repetición del pronombre yo y yo es una identificación de Dios, claramente, como garantía de que la palabra, su palabra, se cumplirá. Alabado sea el Señor. Se cumplirá en ti también, si tú lo quieres. Hay momentos en que la obediencia al Eterno trae problemas, ¿verdad? Moisés escuchó al Señor y transmitió el mensaje. Pero ¿qué le pasó al pueblo? Israel fue esclavizado aún más, ingenuamente. Se quejaron contra el faraón, esperando que obrara con justicia. Pero sus esperanzas se vieron frustradas y se les acusó de perezosos. No confíes en el ser humano, en lo falible, en tu inteligencia, ni en el dinero, ni en los títulos que tienes. Confía en la roca de los siglos. Según el faraón, debían de ser más laboriosos, porque por eso es que andaban ahí queriéndose ir a adorar a Dios. ¿Cuántas veces a ti también no te han señalado Aragán? Bueno, ya dime alguna vez, alguien ha dicho, pero esa Aragana que no tiene que hacer, que no tiene trabajo, que vaya a cuidar a sus hijos, que solo metida ahí hablando. Por eso, de verdad te digo, que Dios pueda bendecir tu vida, que apartas un tiempo para escuchar estas lecturas. Quiera Dios, es mi oración, de que estas puedan fortalecer tu vida, animarte, llevarte esperanza. Ningún siervo ni sierva de Dios hace la obra del Señor porque sea Aragana o Aragán, porque no tenga que hacer, sino porque somos deudores. Y ay de mí, como dijo el apóstol Pablo, yo, pecadora, ay de mí, si no hablo, las piedras van a hablar. Así que no es por haraganería, ¿verdad? Ni por holgazanería. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su amargura se quejaron a Moisés y a Aarón, acusándolos de ser la fuente de sus problemas. Les parecía que Dios no estaba haciendo nada para protegerlos y librarlos. Versículo 21. A veces nosotros pensamos eso también. Pero ¿y cuándo? Pues voy a ver claramente el poder de Dios en mi vida. Mira, el hecho de que estés vivo ya es una muestra. Nadie puede dar vida, solo quien es vida. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El encuentro de Moisés con Faraón le acarreó más problemas, dificultades y sufrimiento inesperado. Moisés estaba tan frustrado que dijo al Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés estaba muy molesto, ¿verdad? Irritado. Como quien dice, esa era la razón por la que había dicho, envía a otro, no me envíes a mí. Todo había empeorado, aparentemente. Desde que yo vine, dice Moisés, a Faraón, para hablarle en tu nombre, ha maltratado a este pueblo y tú no nos has librado. ¿Cuántas veces también nosotros decimos así? Desde que acepté a Jesús en mi corazón, desde que me bauticé, antes estaba bien con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, en mi trabajo, todo chévere, en la escuela, aquí en mi vecindario, pero desde que vine a Cristo, hubo un revoltijo en mi vida. Miren lo que estoy sufriendo. Quizás Dios, que tú dices conocer, solo le has oído. Pero esa comunión que Él quiere tener contigo, real, todos los días, quizás está fallando. Porque Dios quiere ser un Dios que quiere dar a conocerte a ti personalmente. ¿De qué me sirve un Dios de mis hijos o de mi padre? No, un Dios personal es lo que necesitamos y es lo que necesitas tú también, ¿verdad?
Mira ahí a Job, ¿verdad? En su gran tristeza, en el abandono inclusive de su propia mujer, su esposa, la pérdida económica, la pérdida de la posición social que ocupaba ahí también, ¿verdad? En la sociedad. La actitud de él, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantaré de la tierra y mis ojos lo verán, dice. Mira la fe de Job. Yo sé que es duro, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, estamos en dolor, en quebranto, seguir aferrándonos a las promesas divinas. Pero eso es lo que nos queda. ¿Por qué? Porque Dios afirma que Él cumple, ¿verdad? Nosotros somos falibles, los seres humanos. También vemos a Asaf, ¿verdad? Ahí Asaf, en el Salmo 73. Mira las palabras tan hermosas que te las quiero leer acá. Salmo 73, 23 al 26. Mira lo que dice. Al ver él el sufrimiento, ¿verdad? Y la injusticia de aquellos que seguían a Dios. Mira lo que dice al final. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Te animo a que sigamos confiando en el Eterno y en sus promesas. Te invito a la próxima lectura que tendremos, titulada Promesas Divinas Renovadas. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.